Muchos de los problemas que encontramos en el campo cuando hacemos las visitas técnicas están relacionadas con el mal uso de la sal mineralizada. Indagro, como fabricante de sal mineralizada, le puede realizar la mejor sal mineralizada para cumplir los requerimientos de sus animales. Pero a veces erramos en no enseñar a la gente encargada de repartir la sal mineralizada de cómo se debe utilizar, cómo se debe implementar ese manejo de la sal mineralizada. Por eso el día de hoy queremos hacer un recorderis de este problema que encontramos en las fincas. Generalmente el ganadero nos pregunta: Santiago, ¿y por qué debo dar una sal mineralizada? La sal mineralizada se debe dar porque ningún pasto en Colombia llena los requerimientos nutricionales de minerales que necesita el animal. Por eso debemos aportar esos minerales. ¿Dónde puedo encontrar yo los minerales? Generalmente en el forraje, en el suelo, en el agua, en el medio ambiente. Pero cuando no los encuentro en la cantidad suficiente, debo aportarlos como sal mineralizada. Pero esta sal mineralizada, fabricada por empresas serias, de acuerdo a los requerimientos, debe tener un manejo en el hato. Generalmente nuestro amigo ganadero llena de sal hasta el tope los saladeros. Entonces hay un desperdicio que cuesta mucha plata. O a veces, lo contrario, nos olvidamos de colocar la sal mineralizada y dejamos 2, 3 días, 10 días los animales sin sal. Y eso también es un problema grave. ¿Por qué? Porque el animal tiene unos requerimientos y después viene un déficit de mineral que trata de llenarlos inmediatamente. Tú le colocas la sal en el saladero. Entonces puede comer en exceso y cualquier cosa en exceso hace daño. ¿Cuáles son los errores más comunes que encontramos en el manejo de la sal mineralizada? Entonces, primero, dejar los animales sin sal. Segundo, no mezclar la sal anterior con la sal nueva. Otro problema es cuando no colocamos la sal suficiente. Entonces miramos que hay tantos animales, nosotros debemos calcular 50, 60, hasta 100 gramos diarios por animal en animales de ceba o levante o cría. Para vacas de leche nos van a consumir 120, 150 gramos diarios. Y debemos calcular cuántos animales hay en el potrero y así entonces hacer la dosificación de acuerdo al número de animales. Y si son muchos los animales, acordémonos que debemos utilizar más saladeros o saladeros más grandes para que el consumo sea el adecuado por los animales. Cuando utilizamos la sal a granel y no la sal en bloque, con la sal en polvo o a granel tenemos el problema de que si se moja, se daña. Entonces debemos utilizar saladeros adecuados, bien techados, para que la sal mineralizada no se moje. Debemos calcular el número de saladeros, la altura del saladero. ¿Por qué? Porque a veces tenemos terneritos y estos terneritos no van a alcanzar a consumir la sal. Entonces miremos qué saladero debo implementar de acuerdo al tipo de animales que tengo en el potrero. No nos debemos entonces olvidar de la cantidad de saladeros que debe tener el potrero, porque si tenemos más de 20 animales debemos tener entonces ya 2 saladeros para que no haya competencia entre los animales. Y lo más importante, ¿qué debe llevar esos saladeros? Debe llevar una sal mineralizada diseñada de acuerdo a la etapa productiva, a la especie animal y en la cantidad suficiente para el consumo del día o máximo 2 días. Las épocas de invierno, acuérdese que debemos proteger la sal mineralizada más que en las épocas de verano. Pero aún en la época de verano
el viento me hace desperdiciar mucha sal. En invierno, el agua me hace desperdiciar la sal. Entonces, en el manejo de los saladeros, en el manejo diario de los saladeros, vamos a ser más eficientes y más productivos. Ya para terminar, debemos entonces tener la sal mineralizada de acuerdo a la etapa productiva, a los pastos que encontré en la finca, a el agua que están consumiendo los animales y mirar si es para ganado de ceba o para levante, para cría o para producción de leche. Si tenemos equinos o si tenemos ovinos, ellos tienen otros requerimientos y otras necesidades y por lo tanto debemos tener una sal mineralizada para este tipo de animal. Muchos de los ganaderos me dicen: Santiago, pero en mi finca no consumen sal los animales. Debemos entonces hacer la visita reglamentaria o observar qué tipo de agua están consumiendo los animales. Los amigos de la costa tienen unos problemas cuando están al lado del mar. Esa brisa marina me sala los pastos. Entonces el animal no requiere cloruro de sodio porque está lleno de cloruro de sodio. Entonces ahí está la solución, utilizar una sal baja en cloruro de sodio. Entonces, de acuerdo a los problemas que encontremos en la finca, debemos hacer una sal mineralizada o debemos decirle al técnico qué sal puedo utilizar en mi finca. Déjese orientar, que nosotros con muchísimo gusto estamos para servirles.